Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y seguidores de este canal. Hoy vamos a revisar un tema bastante controversial. Específicamente hoy vamos a hablar acerca de Inanna y la Virgen María. La controversia entra a partir de si es virgen o si es diosa o además si es prostituta. ¿Por qué? Esto es debido a la gran diversidad de ideologías dependiendo de las iglesias y todo el bagaje cultural que hay en esta humanidad. Hoy vamos a dilucidar acerca de esto, también con un texto que nos aporta nuestro amigo y compañero Daniel Flores. Así es que espero que les guste este tema, lo puedan compartir con los suyos en sus redes sociales. Me regales un like, te suscribas si aún no lo has hecho, actives la campanita de notificaciones para que te sigan llegando mis videos. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. Bien amigos, tal como lo mencioné en la entrada, hoy vamos a hablar acerca de la controversia que hay acerca de la ideología cultural que tenemos acerca de virgen, prostituta o diosa. Bueno, nuestro amigo Daniel Flores nos aporta algo bastante interesante. Habla acerca de esto y dice así: te enseñaron que una virgen es una mujer que nunca ha sido tocada, pero esa definición no nació para honrarla, nació para domesticarla. En Sumeria, una virgen Nuji no era una mujer sin sexo. Era una mujer que no pertenecía a nadie, ni al padre, ni al esposo, ni a la sociedad. Una mujer que se pertenecía a sí misma. Por eso Inanna, a quien después llamaron Ishtar, era la gran virgen, no porque fuera casta, sino porque era imposible de poseer. Podía tener amantes, reyes, templos enteros rendidos ante ella, y aún así, seguir siendo virgen, porque la virginidad no estaba en su cuerpo, sino en su soberanía. Ese fue el significado original, y era demasiado poderoso para sobrevivir intacto. Con el tiempo, el concepto fue intervenido. Lo que antes significaba libertad se convirtió en prohibición. Lo que antes era poder se transformó en culpa. Pero la manipulación no se detuvo ahí. También transformaron la celebración. Lo que hoy conoces como Easter, Pascua, no nació en Jerusalén. Nació mucho antes y tenía otro nombre: Ostray, Astarte, Ishtar o Inanna. Easter o Ishtar no es otra cosa que la versión reciclada del culto a la diosa de la fertilidad. Los símbolos lo delatan. El huevo, como una vida, una gestación. El conejo, la reproducción desbordada. La primavera, renacimiento. Nada de eso es originalmente cristiano. Todo apunta a ella. Inanna Ishtar no era una figura pasiva. Era la diosa del amor y de la guerra, de la fertilidad y del dominio. Y entendía algo que aún hoy controla el mundo. La energía sexual es la llave. En sus templos el sexo no era pecado, era tecnología. Las sacerdotisas no eran mujeres caídas, eran canales. Pero había una condición: tenían que ser vírgenes, no castas, sino libres, sin dueño, sin pertenecer a ningún hombre, porque solo quien se pertenece a sí misma puede convertirse en instrumento de poder. Y aquí
es en donde la historia fue distorsionada por completo. La Iglesia tomó ese conocimiento y lo partió en dos. Virgen, que es igual a pureza sin sexo, o mujer sexual, que es igual a pecadora, y así borraron una tercera opción, la mujer que usa su energía como poder consciente. Mientras celebramos Easter, crees festejar la resurrección, pero en realidad estás participando sin saberlo en un eco antiguo del culto a Inanna, una celebración de fertilidad, de energía, de reproducción y de control. Porque lo más brillante del sistema no fue destruir el símbolo, fue reutilizarlo, cambiarle el nombre, vaciarlo de su significado original y devolverlo como algo santo. La Virgen nunca fue la intocable, fue inalcanzable. Y Easter nunca fue lo que te dijeron. Esto es lo que nuestro amigo Daniel Flores nos dice acerca de la gran controversia entre la virginidad y lo que es una mujer inalcanzable, dueña de sí misma. El término Nuyik proviene de la antigua lengua sumeria y se traduce literalmente como la que no le pertenece a nadie o la apartada. Es un concepto sumerio antiguo que refiere específicamente a la diosa Inanna o Ishtar. En Sumeria, el término Nuyik se asociaba a las sacerdotisas de alto rango o a la propia diosa Inanna y se interpretaba frecuentemente como la que es tabú, sagrada o la que no pertenece a nadie. Soberanía y libertad. Se le llamaba la Gran Virgen no por su castidad física, sino porque no pertenecía ni al padre, ni al esposo, ni a la sociedad. Es decir, era dueña de su propia soberanía. En la mitología sumeria, Inanna era la diosa del amor, la belleza, el sexo, la guerra, la justicia y el poder político. Era la protectora de la ciudad de Uruk. Originalmente fue adorada en Sumeria con el nombre de Inanna y más tarde por los acadios, babilonios y asirios con el nombre de Ishtar. Se la conocía como la reina del cielo y era la diosa patrona del templo de Eanna, en la ciudad de Uruk, que era su principal centro de culto. Se la asociaba con el planeta Venus y sus símbolos más destacados era el león y la estrella de 8 puntas, así como un haz de juncos verticales con la parte superior curvada. Según la mitología sumeria, era hija de Nannar y Nigal, la gran dama de la luna, la hermana gemela de Utu, conocido en acadio como Shamash. Inanna recibía culto en Sumer al menos desde el periodo de Uruk, 4000 años antes de Cristo a 3100 años antes de Cristo, pero tuvo poca actividad de culto antes de la conquista de Sargón de Akkad. Durante la época post-sargónica, Inanna se convirtió en una de las deidades más veneradas del panteón sumerio, con templos en toda Mesopotamia. El culto a Inanna o Ishtar, que puede haber estado asociado a diversos ritos sexuales, fue continuado por los pueblos de habla semítica oriental, es decir, acadios, asirios y babilonios, que sucedieron y absorbieron a los sumerios en la región. Los asirios la adoraban especialmente y la elevaron a la máxima deidad de su panteón, por encima de su dios nacional, Asur. En la Biblia hebrea se alude a Inanna o Ishtar, que influyó enormemente en la ugarítica Astarte y posteriormente en la fenicia Astarte, que a su vez posiblemente influyó en el desarrollo de la diosa griega Afrodita. Su culto continuó floreciendo hasta su declive gradual entre los siglos
I al VI de nuestra era. Pero también para poder avanzar en este tema vamos a mencionar la Virgen María. Ella fue una joven judía de Nazaret y fue reconocida en el cristianismo como la Madre de Jesús, el Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo. Su vida, marcada por la humildad y obediencia, incluyó momentos clave como la Anunciación, la crianza de Jesús y su presencia al pie de la cruz. Inmaculada Concepción, un dogma que establece que María fue preservada libre de pecado original desde su concepción. Virgen y Madre. Se considera virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. La Asunción. Creencia de que fue elevada al cielo en cuerpo y alma al terminar su vida terrenal. El papel en la Iglesia de la Virgen María, esta es considerada como Madre de la Iglesia e intercesora y Reina del Cielo. María, hija de Joaquín y Ana, aceptó con fe el plan divino de ser la Madre del Salvador, un momento conocido como la Anunciación. Acompañó a Jesús durante su infancia y ministerio público, manteniéndose fiel hasta la crucifixión. La tradición cristiana, particularmente la católica, la venera como un modelo de santidad, fe y devoción, siendo figura central en la teología y la devoción popular. Pero, ¿cuál es el contraste con la Virgen María, con la deidad Inanna o Ishtar? Mientras que la tradición católica considera la virginidad como un estado físico de pureza, el concepto Nujik sumerio representa la independencia sexual y el poder femenino inalcanzable, capaz de tener amantes y reyes rendidos ante ella, manteniéndose imposible de poseer. En los textos sumerios, las Nujik eran mujeres consagradas a los templos de Inanna, a menudo descritas como propietarias de sus propios bienes y con un rol sagrado. Este concepto es invocado a menudo en estudios feministas o de historia de las religiones para recuperar una visión antigua de la virginidad como autonomía en lugar de restricción. Para empezar, el título sagrado y social. En los textos administrativos sumerios, aproximadamente en el 2550 al 2350 a.C., Nujik no era inicialmente una diosa, sino un título o categoría social para ciertas mujeres que tenían un estatus especial dentro de los templos o la sociedad. Estas mujeres solían estar fuera de la estructura familiar tradicional, es decir, no pertenecían a un padre, esposo o forma convencional que se creía, lo que les otorgaba una independencia única para la época. Tenían una independencia divina. Al llamar a Inanna la gran Nujik, se resaltaba que ella era una diosa soberana que no estaba sujeta a ninguna otra autoridad masculina o vínculo matrimonial restrictivo. Pureza y poder. Se la consideraba la que purifica la tierra y la protectora de quienes buscaban su favor fuera de las normas sociales rígidas. Se enfatiza su naturaleza sagrada y su rol como figuras que operan en un nivel espiritual que trasciende la propiedad humana o terrenal. En resumen, la Gran Virgen Nujik representa un arquetipo de autonomía femenina y poder sagrado, siendo una figura que existe por sí misma y para sí misma. Bien, amigos, como ustedes verán, esta gran controversia que existe entre el concepto de virginidad traído al aspecto humano es más bien un arquetipo religioso del cual se ha desprendido una ideología social que no ayuda a tener la autonomía femenina y un poder sagrado como dentro de las deidades se mantenía, sino al contrario es más bien como un limitante degradante
para una mujer, siendo que en un principio el sexo no es un limitante, sino más bien una característica de ayuda en el crecimiento natural, es decir, que se enfatiza en una naturaleza sagrada. Si nosotros tomamos estos aspectos de virginidad que chocan unos contra otros, debemos de tomar un concepto propio que nos ayude a crecer como seres humanos y dentro de eso ayudar a la misma sociedad, sobre todo a la sociedad femenina, para crecer y reconocer las virtudes como creadoras en el universo. Amigos, espero que este tema les haya gustado, lo puedan compartir con los suyos en sus redes sociales, me regales un like, te suscribas si aún no lo has hecho, actives la campanita de notificaciones para que te siga llegando mi material. Te invito a seguirme en mi siguiente video. Nos vemos, te mando un gran abrazo de luz, sanador y protector para ti y los tuyos. Te veo hasta la próxima, como siempre, tu amiga Eneida. Bye.